¿Cómo cobra un abogado fiscalista? O también, ¿cuánto cobra un abogado fiscalista? Bueno, esta pregunta, aparte de que es la más común, es la primera pregunta que nos hacen los clientes al llegar al despacho y traer su asunto fiscal. Es, bueno, ¿cómo me vas a cobrar? ¿Cuánto me vas a cobrar? ¿No? Y vamos, es una pregunta totalmente natural y muy importante. Hay diversas formas en las que un abogado fiscalista puede cobrar al analizar y al llevar tu asunto, pero en este video te voy a presentar 4 de las formas más comunes en las que un abogado fiscalista puede cobrarte. Primera forma común en la que un abogado fiscalista te puede cobrar, y es un porcentaje sobre el beneficio, o también lo que se conoce como cuota litis. En esta forma de cobrar, tu abogado fiscalista va a fijar una cantidad que puede ir desde un 5% hasta un 30%, en algunos casos particulares hasta un 40 o 50% del beneficio obtenido. Aquí hay una particularidad, y es que este honorario, este porcentaje se condiciona a que se obtenga un éxito, a que se logre un resultado. En muchas ocasiones es reducir, ya sea de manera total o parcial, el adeudo que se tiene ante el SAT. Vamos a poner un ejemplo. Imagina que una persona, el SAT, le impone una multa por $1,000,000. Entonces esta persona dice, ¿sabes qué? Esta multa es ilegal porque la infracción que dicen que yo cometí no es cierto, ¿no? Esto es ilegal. Va con un abogado, el abogado analiza el asunto, ve si es viable y dice, oye, ¿sabes qué? Veo que es viable, veo que aquí el SAT cometió diversas ilegalidades, sí podemos demostrar que es ilegal y por lo tanto en juicio anular esta resolución. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuál es la cuantía de ese asunto? Bueno, $1,000,000. Se fija, vamos a poner un ejemplo de 20%. Entonces, el honorario estimado, el honorario pactado sería de $200,000. Ojo, solo si se logra el beneficio esperado, que es anular esa multa de manera total. Pero aquí hay que tomar en cuenta un asunto muy importante, o un aspecto muy importante, y es el pago de anticipo. El pago de anticipo es ese pago que se da, para la redundancia, al abogado para que él pueda cubrir todos los gastos relacionados con llevar el asunto. Cosas muy básicas, desde imprimir las hojas, el traslado, ir y presentar la demanda, pero no solo eso, no nada más es el tema de insumos o el tema de las vueltas, ¿no? Sino también en el tema del anticipo, ahí se ve reflejado como ese compromiso que el abogado fiscalista le imprime a tu asunto. ¿A qué me refiero? Si dice, bueno, este asunto va a tardar 6 meses o va a tardar 3, 4, 5 años, no sé, por el anticipo que tú ya me estás pagando, yo me voy a comprometer a llevar tu asunto de inicio a final y hacer todas las gestiones necesarias mientras dura el juicio, ¿no? Entonces, ¿cómo se cobra ese anticipo? Pues bueno, hay muchas formas, pero una de las formas más comunes es, en el ejemplo, basándonos en el ejemplo anterior, si una multa es de $1,000,000, se fija un 20%, estamos hablando de $200,000 como esta masa de honorarios, por así decirlo. Lo que se hace comúnmente, se divide el 50% por concepto de anticipo, serían $100,000 en este ejemplo, que eso se le entrega al abogado. Eso no está condicionado al éxito, es ok, por tu trabajo y por los gastos iniciales, aquí van. Y la parte faltante, el restante, solo si se gana el asunto, entonces pagamos esta cantidad, ¿no? Los 100,000 restantes. Vamos, esto es solo un ejemplo, es una forma muy utilizada, pero cada caso es muy particular y cada despacho con cada cliente negociarán en sus propios términos, ¿no? En sus propios términos. Habrá quien diga, ¿sabes qué? Vámonos un 30-70 o un 40% y un 60% al final, ¿no? Eso ya depende mucho del despacho y el cliente y el asunto en particular. Otra pregunta que nos hacen muy común en esta forma de cobrar es el tema de cuando hay un porcentaje que está ligado al beneficio obtenido. Es, oye, ¿por qué unos asuntos se cobran relativamente bajitos, o sea, pocos puntos porcentuales, y por qué otros se cobran más alto? Bueno, es que hay que tomar en cuenta que al analizar, al llevar un asunto, debemos tomar en consideración la cuantía del asunto. No es lo mismo llevar una multa de $10,000 que un asunto de millones de pesos. 2,
el tema del beneficio real que va a obtener el contribuyente. ¿Por qué? Porque también, vamos, no es lo mismo que alguien te ahorre 15,000 pesos a pagar a que te ahorre millones de pesos. 3, que también está relacionado, es el tema de la complejidad y la duración. ¿A qué me refiero con complejidad y duración? No es una regla general, pero casi siempre sucede, es que un asunto, entre más cuantía tiene, termina siendo más complejo. Vamos a poner un ejemplo. Imagínense una empresa que tiene cientos, si no es que miles de operaciones por día y tiene cientos de proveedores y vende al extranjero y cosas así. Lo más probable es que una determinación fiscal o una multa sean muy altas, pero también el analizar todas esas pruebas, el llevar ese juicio, se pueden terminar siendo miles de impresiones, puede haber muchas autoridades inmiscuidas, puede haber terceros. Entre más cuantioso es un asunto, casi siempre es más difícil llevar ese mismo asunto y por ende también es más duradero, puede prolongarse mucho su conclusión. Por lo mismo, no es algo natural, no es lo mismo resolver un asunto sencillo de poquitas pruebas, poquitos argumentos, a un asunto que puedan ser de verdad expedientes de miles de hojas, ¿no? Entonces es por eso que se cobra distinto. Y otra cosa que también hay que contemplar, ¿no? Y es que, bueno, no es la misma presión el llevar un asunto pequeñito que un asunto grande, ¿no? Imagínense un asunto grande donde sea una cantidad fuerte. Imagínense que además hay de por medio, o sea, está como en riesgo la libertad del contribuyente, ¿no? Claro que no es lo mismo, es mucho más difícil, es mucha más presión tanto para el cliente como para el abogado el cuidar y llevar debidamente ese asunto, ¿no? Entonces, todos los asuntos se deben de cuidar y llevar de manera impecable, si sea pequeñito o sea muy grande, pero es algo natural, es más difícil, es mucha presión llevar un asunto grande con más riesgos. Entonces también es normal que se cobre más por un asunto así. Segunda forma en la que un abogado fiscalista te puede cobrar y es mediante un cobro fijo de una mensualidad o lo que también se conoce como una iguala mensual. En este caso, lo que hace un despacho de abogados con un cliente, con una empresa, es vamos fijando una cantidad de honorarios que siempre me vas a pagar independientemente si vas a necesitar poquito o muchísimo mis servicios. Lo que se suele hacer es se sientan tanto despacho como cliente y dice, mira, yo tengo tantas multas cada cierto tiempo, voy a necesitar que me asesores tantas veces, que me llames o bueno, que tengamos una llamada una vez a la semana, que vengas a ver estas cosas y uno se puede dar una idea de cuánto trabajo es el que necesita este cliente y con base en ello fijar una cantidad fija. Vamos a poner X cantidad de pesos al mes. Puede sonar muy atractiva y hasta cierto práctica porque muchos clientes pueden decir, genial, si yo a mi abogado lo necesito poquito y pues está bien, le pago esa cantidad, pero si yo lo necesito muchísimo y me va a dar mucho valor, le voy a pagar la misma cantidad, que bien. Para los abogados, para los colegas, también puede sonar interesante porque es como de, oye, pues aunque no me soliciten mis servicios, yo voy a tener asegurado una cantidad mensual. Suena bien, pero les voy a decir la verdad, no se los recomiendo. ¿Por qué? Porque este tipo de cobro se suele prestar como para que se perciban o se sientan abusos. Imagínense un cliente que a lo mejor el mes de febrero no necesita para nada los servicios de un abogado y que le diga, ay caray, te tengo que pagar, bueno, un mes, pero que sea más meses, 2, 3, 4 meses, el cliente va a decir, no estoy sacándole provecho a esto, ¿no? De igual manera puede pasar a la inversa. ¿Qué tal que el abogado diga, oye, me haces dar muchas vueltas, te estoy dando a lo mejor cierta información y demás, y para que solo me pagues esta cantidad? No es recomendable esa forma de cobro, aunque siendo sincero, pues sí es muy utilizada, ¿no? Tercera forma de cobro muy utilizada, así es, mediante un cobro por hora. De nueva cuenta, esta es una modalidad de cobro que no recomendamos. ¿Qué es lo que se hace? Cuando a veces es como difícil determinar el beneficio económico que pueda obtener un cliente derivado de nuestro trabajo como abogado fiscalista. Muchas veces lo que se hace es, bueno, te cobro por hora, pásame tu asunto, yo lo analizo o voy a esa reunión que me pides o te asesoro o te explico cuántas horas tardamos. 8 horas. Mi hora de trabajo cuesta tanta cantidad, entonces me pagas 8 por tanto, X cantidad de pesos.
Es algo que puede parecer como hasta justo y hasta cierto punto práctico, pero de igual manera no se los recomiendo ni como clientes de verdad, ni como colegas, como abogados fiscalistas. ¿Por qué? ¿Por qué no se los recomiendo? Porque también se puede dar esa percepción como de un abuso, ¿no? A lo mejor un cliente puede decir, oye, ¿cómo es posible que me estés cobrando 20 horas por un asunto que solo puedes tardar una hora, ¿no? O sea, ¿qué garantía hay de que en realidad tardaste las 20 horas y no lo hiciste en menos? Y también puede pasar a la inversa, ¿no? Que como abogado uno diga, oye, es que una sola pregunta que te puedo responder en un teléfono, una llamada telefónica, o que simplemente digo, oye, hazla así o hazla esa, te voy a cobrar así cuando a lo mejor el beneficio económico que tienes por esa asesoría es enorme, o a lo mejor el riesgo es grandísimo. Pues claro que se vuelve como injusto para ambas partes, ¿no? Y de hecho aquí les quiero comentar un cuento muy famoso, pero yo lo recuerdo mucho cuando se trata de este tema de cobro por hora. Es un cuento de que una persona tenía una maquinaria que no estaba fallando y no la podían arreglar. Ya había buscado a muchos mecánicos, ya habían ido estos mecánicos y ninguno la podía arreglar. Entonces esta persona ya estaba harta porque no podía arreglar su máquina y solo le cobraban mucho dinero. Le recomiendan un mecánico. Este mecánico va, ve el problema, saca un desarmador, atornilla un tornillo específico y cuando se va le dice son $10,000 por arreglar la máquina. El cliente pues impactado es como de, oye, ¿por qué me quieres cobrar $10,000 por apretar un tornillo? Yo vi cómo lo hiciste. No es justo. ¿Sabes qué? Te los pago, pero dame una factura que venga bien desglosado el porqué de esos $10,000. Está bien, no te preocupes, le dice el mecánico, te voy a hacer esa factura como tú me la pides. Le manda la factura y el primer concepto decía apretar un tornillo, $1. Segundo concepto, saber cuál tornillo apretar y poder resolverlo en un minuto, $9,999. Sé que este es un ejemplo, quizás está muy burdo, pero de verdad es una cuestión que ocurre de manera similar, ¿va? Entonces es muy utilizado el cobro por hora, pero de igual manera no la recomendamos ni para clientes ni para el caso de los colegas. Cuarta forma de cobro que generalmente realiza un abogado fiscalista y es cobro fijo por trabajo realizado. Esta modalidad de trabajo, de un cobro fijo, generalmente la vemos en las relaciones de negocios business to business. Por ejemplo, cuando un despacho le trabaja a otro despacho, entre abogados, a lo mejor un despacho de abogados le trabaja específico un trabajo a un despacho de contadores públicos, por poner un ejemplo, ¿no? Lo que se hace es, oye, yo por cada revisión y realización de contrato te voy a cobrar X cantidad de pesos. O por hacer una demanda te voy a cobrar X cantidad de pesos. Suena práctico, pero de nueva cuenta tampoco lo recomendamos. ¿Por qué? Porque no se puede cobrar de manera idéntica a dos asuntos totalmente distintos. Uno puede decir, oye, es el mismo contrato, es una compraventa, sí, pero las partes pueden no ser las mismas. Las condiciones pueden no ser las mismas y un cambio tan pequeñito puede cambiar por completo todo. Eso es un caso fácil, pero vamos a un caso más abstracto, un caso más complejo. Por ejemplo, lo que sería realizar una demanda. Una demanda pueden ser demandas sencillas de pocas páginas o pueden ser demandas muy extensas, muy complejas que necesiten días completos de estudio, ¿no? Entonces, es imposible que se cobren dos asuntos diferentes de manera idéntica. Entonces, bueno, esas fueron las 4 formas en que un abogado fiscalista puede cobrarte. Y bueno, les recordamos que nosotros aquí en Simposio Fiscal Abogados somos un despacho de abogados especializados en materia fiscal, administrativa e informático. Nos dedicamos a defender a contribuyentes ante ilegalidades del SAT. Si ustedes tienen, por ejemplo, una multa del SAT o están siendo fiscalizados por parte del SAT con una visita domiciliaria, revisión de gabinete, revisión electrónica, o si fueron listados en la lista negra del SAT, o a lo mejor tienen un proveedor que está listado como EFO, ya les embargaron cuentas, o a lo mejor les cancelaron sellos digitales, cualquier problema que tengan con el SAT, no duden por favor en contactarnos. Nosotros con todo el gusto del mundo y sin compromiso analizaremos su asunto y si es viable, nosotros encantados de poder ayudarles a solucionar este problema de una manera 100% legal. Gracias por llegar hasta esta parte del video y que estén muy bien. Nos vemos.